Las bacterias son organismos unicelulares procariontes. Esto quiere decir que están formados por una sola célula carente de núcleo. Su ácido ADN se encuentra libre en el citoplasma y no tiene organelos, como las mitocondrias, cloroplastos o aparato de Golgi. A pesar de su sencilla organización celular, cuenta con una pared celular que envuelve la célula proporcionándole rigidez y protección. Son tan pequeñas que es imposible verlas a simple vista. Solamente cuando llegan a agruparse formando colonias es cuando las podemos reconocer. Elementos bacterianos. A los elementos bacterianos los podemos dividir en elementos obligados y elementos facultativos. En los elementos obligados se encuentran la pared bacteriana, la membrana citoplasmática, el citoplasma, las ribosomas y el nucleoide. En los elementos facultativos encontramos la cápsula, los flagelos, fimbrias, esporo, glicocálix, plásmidos y los transposones. La pared celular. La pared celular se pone de manifiesto con la tinción de Gram, tinción desarrollada por Hans Christian Gram. Permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, gram positivos y gram negativos. Es una estructura compleja y fundamental para la bacteria formada por mureína o glucopéptido, cuyos componentes básicos son el NAG y el NAM. Un tetrapéptido está compuesto por aminoácidos que se alternan en sus configuraciones L y D. De estos aminoácidos, el de glutamato y la de alanina y el ácido mesodiamicopidélico no se encuentran en otra proteína conocida. El péptido clínaco representa del 5 al 20% de la composición de la pared de las bacterias gram negativas y el 90% de las gram positivas. Su espesor varía según se trate de bacterias gram positivas o gram negativas. En las bacterias gram positivas es una capa sólida de 50 a 100 moléculas de peptidoglicanos. En las bacterias gram negativas tiene un espesor de solo una o dos moléculas. Por su rigidez le da su forma peculiar a la bacteria. La protege de los cambios de la presión osmótica del medio que la rodea. Es el lugar donde se localizan numerosos determinantes antigénicos que permiten diferenciar las bacterias entre sí. Tipos de bacteria. Bacteria coco. Este tipo de bacteria tiene forma esférica. A su vez, este tipo de bacterias se subdividen en otros grupos que se conocen con los nombres de diclococo, agrupados en dos, tetracoco, agrupados en grupos de 4, y estreptococo, que se agrupan de forma de cadena, y estafilococo, agrupadas en forma de racimo o de manera irregular. Este tipo de bacterias son las más comunes, ya que se pueden encontrar en muchos alimentos y lugares. Particularmente las contienen los alimentos que están en mal estado o que no fueron cocidos de forma correcta, como los pescados y mariscos. Igualmente las bacterias de este tipo las podemos encontrar en lugares que no han sido aseados o que tienen una higiene deficiente. Los bacilos. Este tipo de bacterias tienen una forma de barra o vara, por lo que son mucho más alargadas y delgadas que los demás tipos de bacterias. A su vez, los bacilos se subdividen en gram positivos y negativos. Generalmente este tipo de bacterias son nocivas para el ser humano. Sin embargo, muchas de ellas también son benéficas, ya que están presentes en diversos productos lácteos. Los bacilios los podemos encontrar en muchos lugares, principalmente en alimentos. Como lo decíamos, suelen ser benéficos para el ser humano. Algunos productos que contienen bacilios son el yogur, los quesos y otros derivados de la leche, diversas clases de hongos e incluso productos médicos como la penicilina. La bacteria helicoidales. Dentro de este tipo de bacterias se encuentran todas aquellas que tienen forma de hélice. Dentro de estas se encuentran los vibrios, que son parecidos a un cacahuate, los espirios, que tienen una forma rígida, y las espiroquetes, que son en forma de hélice flexible. Las bacterias de este tipo son más difíciles de encontrar, ya que gracias a su complejidad se encuentran sobre todo en ambientes específicos. Las bacterias helicoidales se encuentran principalmente en los organismos o seres vivos por los que se forman parte de la sangre y de otros tipos de fluidos. Las bacterias más peligrosas. Yersinia pestis. Es un agente infeccioso que ha sido directamente responsable de más muertes humanas que cualquier otra enfermedad infecciosa, salvo la malaria. Ha originado diversas pandemias a lo largo de la historia, entre las que cabe destacar la plaga de Justiniano. La peste negra, que acabó con la vida de un tercio de la población de Europa, y la tercera pandemia
y comenzó en China e India y terminó por extenderse por el resto de Asia, África y América. En efecto, la vida en nuestro planeta no existiría sin bacterias, las cuales permiten muchas de las funciones esenciales de los ecosistemas. Una bacteria de tamaño típico es tan pequeña que es completamente invisible a la vista. Las bacterias son muy importantes para el ser humano, tanto para bien como para mal, debido a sus efectos químicos y al rol que juegan en diseminar enfermedades. Análogamente, las bacterias son muy importantes ya que convierten nitrógeno en una forma útil por ciertas raíces de plantas o proveen el gusto intenso en yogur. Las bacterias se usan en la producción de ácido acético y vinagre, varios aminoácidos y enzimas, y especialmente en fermentación de lactosa a ácido láctico, la cual coagula las proteínas de la leche y se usan en la fabricación de casi todos los quesos, yogurts y productos similares. Ellas también ayudan a la descomposición de la materia orgánica muerta. Actualmente, los métodos de la ingeniería genética son usados para mejorar los tipos de bacterias con fines comerciales y muestran una gran promesa futura. En cosméticos, muchos de los activos tales como proteínas y péptidos de bajo peso molecular, ingredientes antiarrugas y antioxidantes están siendo creados por el uso de tipos específicos mejorados de bacterias. Las bacterias son impresionantes seres vivos, pero no todos son amigos.